Este programa es presentado por Chango, tu gran amigo en la cocina. Este programa es presentado por KitchenAid. Hoy tenemos día de alfajores. Sí, ya veo tu cara del otro lado diciendo, otra vez me van a enseñar a hacer alfajores. Ya vi 18.553 recetas, pero nadie te los enseñó como yo. Existen infinidades de tipos, porque en la Argentina se da un fenómeno regional que por lo general casi todas las provincias tienen un alfajor típico. Hoy vamos a hacer dos de esos que son muy pedidos. Por un lado, los alfajores marplatenses, los que tienen más un giro hacia el chocolate y dulce de leche, y por otro lado, los alfajores cordobeses, que tienen un giro más hacia una masa más liviana, más esponjosa y que por lo general llevan un dulce de frutas y un glaseado a su vez hecho de azúcar impalpable con limón, que les da como una corteza muy crocante que se craquela al morderlo. Ya con todo esto tenés que estar súper tentadas, y si además de las recetas dadas porque no son infalibles, no te falta nada más. Comenzamos con los alfajores marplatenses. Estos alfajores tienen una masa tierna que después están rellenos con dulce de leche y por lo general bañados. Una parte en chocolate y hay otros que tienen un baño más azucarado de azúcar estilo de un merengue italiano. Vamos a comenzar con la masa. Yo tengo manteca o mantequilla que está a punto pomada, como decimos siempre. Si la sacamos un poco antes de la heladera o si la pasamos por microondas unos 10 segundos para que entonces esté bien cremosa. A esa masa nosotros le vamos a agregar azúcar y la vamos a perfumar con ralladura de limón, porque el limón le va a dar ese toque de acidez que después necesitamos para contrarrestar tanto dulce del chocolate y del dulce de leche. Así que vamos a ponerle la ralladura de un limón entero, un limón amarillo, es el que se usa más en Argentina. Que blanquee bien la preparación y a esto le vamos a poner miel de abejas, que va a ser la encargada de ablandar las tapitas de los alfajores una vez que estén hechos. Incorporamos 2 huevos y ahora a tamizar los secos. Como secos tenemos harina de trigo y almidón de maíz, para que sea un poquitito más sedosa la masa y para que sea más liviana. Harina y almidón. Y después cacao amargo. Toda la harina, ahí. Y como leudante, lo que voy a utilizar es bicarbonato, que puede ser bicarbonato de sodio, que es el que más encontramos nosotros. Y no se lo vamos a poner acá, sino que lo vamos a disolver con agua y se lo vamos a agregar a la masa después. Y ahí vamos. La harina y los secos no llevan polvo de hornear. No tiene que crecer mucho. Ahí a baja velocidad. Mezclo el bicarbonato con el agua. Volcamos. Y ahí se van todos los secos. Si quieren poner una pizquita de sal, a las masas siempre les viene bien. Y ahí la masa empieza a trabajar hasta hacerse una masa como de tarta, más blanda quizás. Y ahí directamente paramos. Esta es la masa de los alfajores. La masa la vamos a proteger con film, como hacemos siempre, porque esto tiene que reposar después en frío
hasta hidratar todos esos secos. Recuerden que teníamos una buena cantidad de harina y de almidón de maíz. Así que esto viene acá. Ven que de a poco la masa va tomando cuerpo, no se pegan las manos y la vamos a dejar así. Es una masa que al tener leudante, como siempre les digo, las masas con leudante, hasta 3 días en heladera, 3 meses en freezer. Pero sí, por lo menos tenemos que dejarla descansar 6 o 7 horas en frío. Y si lo pueden hacer del día anterior, mejor para después poder estirar las tapitas. Así que llevamos la masa al frío y esperamos antes de poder estirar y después cortar. Masa ya descansada y la vamos a estirar. La masa la vamos a estirar de unos 3 o 4 milímetros. Bueno, la masa está bien, tiene mucha cantidad de harina, entonces lo que vamos a hacer es cepillarla y cortamos. Es una masa que después siempre va a agrandarse un poco en el interior del horno, en la cocción. Entonces vamos a cortar normalmente de 6 para que el alfajor después quede de 7 o de 8. Cortamos las tapitas y que los recortes los podemos volver a unir y amasar sin ningún tipo de complicación. 14 y ahí estamos. Para cocinarlas en el horno o placa enmantecada, y si no, más modernamente se usan muchos de estas plaquitas que tienen perforaciones. Vienen estas que tienen unos poros un poco más amplios, y si no, tenemos estas que son más suavecitos. Cualquiera de las dos realmente funciona. Y si no, papel manteca o la placa enmantecada, todo eso va perfecto ahí. Colocamos las tapitas, tenemos el horno ya calentado a 180 grados y estas tapas estarán unos 10 a 12 minutos aproximadamente. Cocinados en una placa enmantecada, normalmente estiran más que cocinados en una placa de estas siliconas. Así que eso a tener en cuenta. Horno, entonces me voy al horno, 10 minutos, a los 10 minutos los miro, 180 grados y después ya los pongo en una rejilla para que enfríen y poder rellenarlos. Una vez que tenemos las tapitas, tenemos una manga con dulce de leche repostero o pastelero. Vamos a hacer algunos. Este dulce de leche repostero no solamente tiene un excelente sabor de vainilla y un brillo, sino la consistencia perfecta para rellenar cualquier tipo de alfajores. Ponemos así en forma abundante, porque después yo los tengo que tapar y con una espátula hacemos lo más rectos posible para poder bañarlos sin problemas. ¿Sí? Y una vez que terminemos todos, los vamos a dejar orear. Orear significa que los dejamos al aire libre para que el dulce de leche haga una especie de costra por fuera y se mantenga bien húmedo en el interior. Existen distintos baños para bañar alfajores y estos baños no necesitan templado, directamente se hacen de esta forma y listo. En cambio, si trabajo en verdadero chocolate, tengo que fundirlo, poner manteca de cacao y después templarlo sobre la mesada, como el clásico templado por cristalización, y a veces se hace más engorroso. Por eso yo les aconsejo que mejor elijan un buen baño de alfajores, que sea rico,
Total, es una capa delgadita, fina, y si es rico, acompaña perfectamente todo. Lo mantengo sobre un baño de María y ya lo tengo listo. Y por supuesto que vienen baños con leche, blancos y oscuros. Tengo acá los alfajorcitos que están oreados y vamos a poner una rejilla. Tiramos alfajores acá, como si trabajásemos con bombones, ¿no es cierto? Giramos, sacamos todo el excedente de chocolate dándole estos golpes hasta que finalmente escurrimos. Y después, listo, depositamos ahí. Vamos con otro. Al agua, en este caso al chocolate. Damos vuelta. Y de esta manera. Una vez que tenemos listos los alfajorcitos, lo que vamos a hacer es correrlos de donde los pusimos. De esta manera les voy sacando todas esas rebarbas. Y ahí quedan listos. Entonces yo puedo, una vez que hice eso, ya levantarlos y apoyarlos sobre papel para que hagan justamente la corteza final y poder seguir bañando los otros que siguen. Y de esta forma tenemos nuestros alfajores. Como es baño de repostería, en 4 o 5 minutos de una temperatura ambiente de 20 grados están. Les aconsejo no llevarlos a la heladera para que no se les forme como una capita blanca. Y así es donde yo les decía, déjenlos 48 horas madurando para que después el alfajor, cuando uno lo muerda, sea realmente la sensación de estar mirando el mar, la arena y comiendo uno de estos alfajores ricos a la hora del mate. Tenemos la selección de estos alfajores súper ricos. Todos están esperando ver el interior. Yo también. Y acá entonces tenemos la masa, el dulce de leche y todo el sabor del chocolate que los recubre. Yo ya no puedo esperar. Recuerdo de chico, yo soy de Santa Fe, de Esperanza, y las primeras vacaciones siempre eran ir a las sierras de Córdoba. Y los alfajores eran algo famosísimo de ahí, lo son todavía. A mí me gustan muchísimo porque me gustan mucho los alfajores que tienen dulces de frutas. Y los alfajores cordobeses se pueden hacer de dulce de leche o de dulce de frutas, pero en sus inicios siempre fueron de frutas. Vamos a comenzar. Por un lado tenemos el batido de huevos, yemas, miel y azúcar. Entonces, un huevo, 2 yemas, azúcar y a esto miel de abejas. Entonces, vamos a colocarlo acá. Eso nos va a asegurar una masa súper tierna, que son ricas per se. Esto va a blanquear y mientras blanquea yo voy a tamizar los secos. De los secos, el ingrediente principal es almidón de maíz, porque hay más almidón que harina. Entonces, vamos al tamiz con el almidón. Este almidón de maíz me va a permitir tener una masa que es etérea, que es liviana, porque es un almidón de maíz súper molido finamente. Y voy a lograr unas tapitas que van a mantener la forma perfectamente y van a ser muy suaves en la boca. Y vaya todo almidón. Por supuesto lleva también harina y lleva una pizca de bicarbonato de sodio
y una pizca de polvo para hornear o polvo leudante. Todo eso son los secos de las tapitas de los alfajores, digamos. Tamizamos y miren cómo se hizo ya acá una especie de batido punto letra. Parece realmente un batido de yemas, como si fuera un sabaión. Vamos a perfumar con 1 o 2 cucharadas de esencia de vainilla. Voy a incorporar la materia grasa, que es manteca o mantequilla, que está fundida y a temperatura ambiente. Esto viene acá y mínima velocidad de la máquina. Vamos con los secos. La masa va a ser una masa muy blanda que va a necesitar imperiosamente que descanse en frío, porque necesitamos hidratar la harina y el almidón. Esto y van a ver que cae como si fuera, ¿ven?, una masa de budín directamente. Y lo que yo les aconsejo es el descanso, háganlo en frío de freezer, no de heladera. Miren lo blanda que es. ¿Ven? ¿Se imaginaban la masa así? Lo blanda que es. Entonces, el descanso, 5 o 6 horas de freezer, pero lo ideal de un día para el otro. Y si está 2 o 3 días en la heladera, en el freezer no le va a pasar nada. Y después, cuando sacamos del freezer, vamos a estirar sin ningún tipo de problemas. La masa de los cordobeses fue al freezer. Del freezer la saqué, la rompí toda en pedacitos, como hacemos con las masas de tartas. Después las volví a unir para homogeneizar la temperatura y después estiré, y una vez que estiré ya directamente están en la heladera, ¿no es cierto? Siempre con film para que no se sequen, y si no, con algún papel, alguna manteca. Como ven, la masa es blanda, blanda, blanda. Los alfajores cordobeses por lo general tienen como unos 5 centímetros. Si queremos que sean de 5 o de 6, tenemos que cortar de 4, porque tienen 2 leudantes, y eso va a hacer que después crezcan en el horno. Colocamos sobre placa enmantecada o con papel, y si no, directamente en nuestras plaquitas donde respiran libremente. Voilà. Horno 170 grados, no 180, 170. Entonces desarrolla un poquitito más como una panza hasta que estén dorados. Serán unos 10-12 minutos aproximadamente. Todo depende del espesor. Estos están estirados de 3 milímetros, entonces enseguida van a quedar cocidos. Tapitas cocidas. Tenemos los dulces puestos en manga y vamos a rellenar. Los dulces de frutas, el de membrillo es quizás el más fácil de trabajar, porque lo aplastamos un poco y enseguida entonces tiene consistencia. Y ahí está. Esto los armamos ahí, tapita con tapita, y aplastamos. No los vamos a hacer tan planos como los otros, que los hacíamos los bordes. Y estos con dulce de leche. Acá. Y sí, conviene dejarlos orear un poquito, menos que los marplatenses, pero sí orearlos un poco. Tratamos de que salga el dulce hacia los bordes. Y ahora a esperar el glaseado. El glaseado típico de los cordobeses es un glaseado hecho en base a azúcar impalpable. Jugo de limón y agua hirviendo. ¿Para qué agua hirviendo? Para que justamente se disuelva más rápido. Es un glaseado bastante a ojo, más o menos siempre para 250 de impalpable tenemos unos 50 de líquido. Así que ponemos jugo de limón
y después le vamos dando con... sobre el papel y ya tenemos listos nuestros alfajores cordobeses con toda la magia de las sierras. Sin duda son mis preferidos, son como moneditas ricas, súper tentadoras. Una receta para no perderse. Cortamos, vamos a ver el interior, apoyarlo acá. Y ahí tenemos, vamos a ver los de membrillo. Estos son alfajores más chicos, entonces no tienen tanta cantidad de dulce. La verdad que a mí me encantan, espero que a vos también y no pierdas la oportunidad de hacerlos, porque cosas así, recetas infalibles, no siempre vas a encontrar. Trabajamos impecables, no nos ensuciamos y tarea cumplida. ¿Viste que valía la pena quedarte hasta el final del programa? Porque estas recetas son las que buscabas, leías, mirabas y nunca te salían bien. A partir de hoy te van a salir sin ninguna falla. Son recetas de alfajores, pero son las recetas de los alfajores que aprendiste acá. Porque acordate que si son infalibles es porque te los enseñó Gros.